Hermanos, voy a apelar a sus memorias a ver si alguno recuerda qué es lo que pasó el domingo 18 de diciembre del 2022. ¿Alguien recuerda qué es lo que sucedió el domingo 18 de diciembre del 2022 o no se animan a decirlo? A ver, ahí dice terminó la pandemia. A ver, Mateo. Mirá, lo tiene presente y ustedes ya se olvidaron. Bueno, precisamente a eso quería llegar. El domingo 18 de diciembre del 2022 fue una fecha particular, más que todo para nuestro país. Ese día, la selección argentina salió campeón del mundo. Hermanos, ese día muchos, por no decir todos, celebraron ese acontecimiento. Muchos fueron movidos a salir de sus casas, muchos fueron movidos a ir a las plazas, muchos fueron movidos, incluso lloraban de alegría, y yo sé que aunque ustedes no lo hayan hecho, o capaz que sí, pero ustedes se enteraron, vieron por el noticiero, incluso vieron cómo la gente se amontonó cuando la selección vino y lo fueron a recibir como si fueran sus héroes. Kilómetros y kilómetros de gente para recibir con cánticos, con alegría a este seleccionado que había salido campeón. Algo los movilizó. Hubo un acontecimiento que movió a todos, incluso al que no es futbolero, yo les aseguro que fue contagiado de la alegría del resto. ¿Por qué traigo esto a memoria? Porque algo similar pasó en la historia que tenemos en este relato de esta mañana, ya que es el anuncio de un día, de un acontecimiento que se iba a producir y que iba a mover o a movilizar al pueblo de Dios con alegría, con cánticos. Hermanos, este evento iba a mover todas las emociones del pueblo de Dios, todo su corazón, todo su interior y su exterior iba a ser movido. ¿Por qué? Porque oyeron estas palabras. Hermanos, estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Yo he titulado esta exposición es temática, no estoy siguiendo la serie de los Filipenses, si Dios permite el próximo domingo continuaremos, pero quiero que meditemos en esto que el Señor me permitió meditar y he titulado esta exposición La esencia del regocijo cristiano. La esencia del regocijo cristiano. Hermanos, el texto que tenemos en esta mañana empieza con un llamado a celebrar, un llamado a regocijarse. Pero debemos nosotros preguntarnos qué pasó que el profeta tiene que estar haciendo este llamado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué sucedió para que el profeta haga esto? Entonces, lo primero que vamos a ver, que esta esencia del regocijo de este pueblo es porque los juicios de Dios ya no estaban más sobre ellos. Eso es lo primero que vamos a ver. Los juicios de Dios ya no estaban sobre ellos. Leamos de nuevo el versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Hermanos, este llamado, nosotros debemos tener en cuenta algo. Este llamado a celebrar, este llamado a regocijarse, no es porque Israel había salido campeón del mundo, no es porque ellos habían tenido un logro como nación, no es un llamado a celebrar las victorias de una guerra, y mucho menos es un llamado a celebrar o a regocijarse por la relación íntima que tenían con su Dios. Y entonces, para entender la esencia de este llamado, debemos entender el contexto en el cual se encontraba el pueblo. Entonces, permítame ponerlos en contexto. Los que hemos leído parte de lo que es el Antiguo Testamento, sabemos que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo hizo por medio de Moisés. Al tiempo, Dios condujo a este pueblo a la tierra que Él les había prometido, que Él había prometido a Abraham, y lo hizo por medio de Josué. Y cuando ellos entraron en la tierra prometida, Dios prometió estar en medio de ellos. Él prometió estar en medio de su pueblo si ellos obedecían la palabra de Dios que Él les había dado. ¿Dónde?
en el Sinaí. Hoy lo leíamos, Levítico. ¿Dónde fue que Dios le habló a Moisés? En el Sinaí. Entonces, la condición de que Dios estuviera en medio de su pueblo era que ellos obedecieran su palabra. Lamentablemente, la historia nos cuenta que este pueblo una y otra vez prefirió ignorar la palabra de Dios y vivir según sus propios pensamientos y deseos, lo cual los llevó a contaminarse con las prácticas paganas de las otras naciones. Y aunque Dios enviaba una y otra vez a sus profetas para que se volvieran a Dios, el pueblo no quería escucharlos. Prefería mantenerse indiferentes a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacían? Mataban a sus profetas. Hermanos, es en este contexto de dureza, de apatía, de orgullo, de ceguera espiritual que Dios usa al profeta Sofonías. Y lo usa para denunciar sus pecados, pecados de idolatría, un montón de pecados. Pero también para anunciarles el día del juicio de Dios contra Israel. Hermanos, era una época muy oscura. Espiritualmente hablando, este pueblo que había sido rescatado, había sido sacado de Egipto, había caído en una terrible impiedad. ¿Y qué es la impiedad? No es otra cosa que faltarle el respeto o una falta de reverencia o desprecio a lo sagrado y especialmente a todo lo que tiene que ver con Dios. Y ese desprecio los condujo a una masiva apostasía, que es el abandono o el rechazo de Dios y su palabra. Hermanos, era un tiempo donde la adoración a Dios había sido pervertida por los reyes, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Una época muy oscura para este pueblo. Después, hermanos, si pueden, ustedes lean en la semana todo este libro de Sofonías, son 3 capítulos nada más. Léanlo y cuando lean van a ver que el profeta muchas veces usa la expresión el día del Señor. Día del Señor, pero lo describe como un día que estaba cerca y como un día que iba a ser la manifestación de la ira y del juicio de Dios. Así se presenta este libro en los primeros capítulos y yo les voy a recitar o les voy a leer en Dios habla hoy, Sofonías 1, versículo 14 al 18, como para entender qué era lo que Sofonías y cómo es que él estaba denunciando y proclamando el día del juicio. Sofonías 1, 14 al 18 dice: ya está cerca el gran día del Señor, ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo, hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta, de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Dice el Señor: pondré en apuros a la gente. Caminarán como ciegos porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Esa era la situación de este pueblo. Eso es lo que esperaba este pueblo. Pero hermanos, dentro de este anuncio de juicios, donde obviamente no había ningún motivo para regocijarse, no había ningún motivo para el gozo, sino más bien motivos para lamentarse, para ponerse triste, llorar, pero no de alegría, llorar de tristeza. Es en ese ambiente donde el profeta proclama una bendita esperanza de un día de salvación. Sí, hermanos, en este panorama bien oscuro es donde brilla la esperanza para su remanente, para aquellos que iban a quedar
y habiendo aceptado la disciplina de Dios. Este es el contexto donde el profeta hace el llamado. Y es acá donde nace la esencia del regocijo de este pueblo, porque los juicios de Dios ya no iban a estar sobre su pueblo. O sea, todo ese anuncio se iba a cumplir, pero había esperanza para aquellos que iban a quedar. Y ahora tiene sentido cuando el versículo 14, 15 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado. ¿Qué quiere decir esto? Ha retirado, ha levantado tus juicios, o sea, tu castigo. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Hermanos, es terrible la situación en la que se encontraban. Y escuchar esto de un profeta, o sea, debía alegrar el alma de esos que estaban ahí atribulados por todos los pecados que habían cometido. Entonces, ¿cómo no podrían cantar alabanzas si era un pueblo que merecía maldición y recibía bendición? ¿Cómo no podrían ellos dar voces de júbilo si el pueblo que merecía el desprecio y el rechazo de Dios se le promete aceptación? ¿Cómo no podrían gozarse? ¿Cómo no podrían alegrarse si era un pueblo que merecía destrucción y se les está anunciando restauración? ¿Cómo no podrían gozarse de todo corazón y adorar a su Dios si era un pueblo que merecía la ira y la condenación y el profeta le está prometiendo salvación? Sería ilógico que no respondan a eso. No sería congruente que, sabiendo su condición y teniendo esta esperanza, que ni siquiera sean movidos a nada. Hermanos, esto deja bien en claro que el llamado a regocijarse no estaba en las acciones de este pueblo, porque hemos visto, las acciones de este pueblo eran no malas, eran muy malas, extremadamente malas. Entonces, que Jehová haya apartado sus juicios y haya echado fuera a sus enemigos, no fue por ellos, fue por la misericordia y por la gracia de un Dios fiel. Entonces debe quedar claro que la esencia del regocijo de este pueblo no estaba en ellos, sino en Dios. Es Dios el que está proclamando esto por medio de Sofonías. Hermanos, esta historia nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar. No sé ustedes que cuando escuchan esto acerca de la condición en la cual se encontraba, el contexto, esta era la condición del pueblo de Dios y se los he contado. Pero, ¿les recuerda algo? ¿Les recuerda a alguien? No sé ustedes, hermanos, pero mientras preparaba este sermón, mientras analizaba el contexto de este pueblo, mientras escudriñaba los pecados de este pueblo, al menos yo parecía que me miraba en un espejo. Era como recordarme mi vida pasada. Hermanos, no somos diferentes a este pueblo. Y por eso digo que cada uno de ustedes, todos los que están en esta mañana, conoce su propia historia. Yo no los vi hace 20 años. Yo no conozco, ustedes lo conocen. Ustedes saben cómo andaban, ustedes conocen su contexto, pero por cómo la Biblia describe a las personas, puedo estar seguro, puedo tener la convicción de que tanto ustedes como yo teníamos la misma condición que este pueblo del pasado. Aunque no los haya visto, y ustedes podrían decir, no, pero pastor, ¿por qué me dice eso si usted no me conocía cuando hace 10, 11, 20 años atrás?
Hermanos, no lo digo yo, es la palabra de Dios quien dice que todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Todos teníamos la misma condición de este pueblo. Nosotros, hermanos, ustedes y yo, teníamos dureza en el corazón. Éramos apáticos a la palabra de Dios, aunque muchos posiblemente hayan crecido en una iglesia, eran apáticos porque no respondían a la palabra de Dios. Hermanos, en ustedes y en mí había orgullo, de tal manera que no permitía que nos rindamos a Dios. Ustedes y yo éramos ciegos espiritualmente. Es la misma condición en la cual se encontraba este pueblo. Y si todavía dudas de lo que te digo, o es que olvidaste tu condición, lo cual Dios dice, nunca se olviden de dónde lo saqué, pero si te olvidaste tu condición pasada, la palabra de Dios es útil para recordárnoslo. Hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia donde ustedes pueden leer y donde Dios les va a decir y les va a recordar cómo ustedes andaban. Un ejemplo es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Léanlo en sus casas. Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y cuando ustedes lean, yo lo voy a parafrasear, pero cuando ustedes lean esos versículos, ustedes van a ver que ahí Pablo dice que nosotros antes vivíamos pecando, igual que todo el mundo, o sea, no había diferencia, tanto ellos como nosotros pecábamos. Todos nosotros buscábamos satisfacer los malos deseos de nuestra carne, buscamos satisfacer los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y obviamente también siguiendo nuestros propios pensamientos. Y Pablo en estos versículos de Efesios es contundente en su declaración y dice que por causa de vivir de esta manera, lejos de Dios, pecando como los demás, nosotros merecíamos la ira y el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Esa era nuestra condición. Eso quiere decir que, hermanos, ustedes y yo no merecíamos nada más que el juicio y el castigo justo de Dios. ¿Y sabe cuál debería ser nuestro final? Nosotros debíamos terminar en el infierno. Pero así como Sofonías les dio un motivo para el regocijo al pueblo del pasado, Pablo en Efesios también describe o nos pinta en medio de un panorama oscuro, nos anuncia acerca de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios manifestada en la persona de Jesús. Jesús dice que murió en nuestro lugar para salvarnos, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino de pura gracia. Hermanos, Dios nos dio a Jesús. Jesús es la esencia del regocijo cristiano. ¿Por qué? Porque en Jesús los juicios de Dios ya no están sobre nosotros, porque su ira fue derramada sobre su Hijo. Ya no está sobre ustedes, hermanos. Y no está en ustedes por Cristo, como dice en Isaías 53:5. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 53:5, mas él, hablando del siervo sufriente. Esto es una profecía también en el Antiguo Testamento, lo cual vamos a ver cómo se cumplió. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, no sobre ustedes, sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esta profecía, hermanos, se cumplió en Jesús. Y el apóstol Pablo lo presenta, y todos los escritos del Nuevo Testamento presentan a Jesús como el Mesías, como el siervo sufriente. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, Pablo, hablando a los hermanos de Colosas, dice esto, voy a leer en la Dios habla hoy. Ustedes, le dice a los hermanos, y esto también es para ustedes, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados.
Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Hermanos, ¿escucharon? Lo eliminó. Ya no está más. La ira de Dios ya fue derramada sobre Jesús. Eso significa que los juicios y la ira ya no están sobre nosotros. Nuestros pecados ya han sido clavados en la cruz. Ya no estamos muertos, sino vivos. Hermanos, ya somos libres de la condenación. Hermano, hermana, que Dios ya no tome en cuenta nuestros pecados, que ya no tome en cuenta tus pecados. Esa debe ser la esencia de tu regocijo. Vos tenés que estar alegre, vos tenés que estar contento. Imagínate que si un partido de fútbol, si un trofeo te puso alegre, ¿cuánto más el saber que esa deuda eterna que tenías con Dios ahora ya no está más? Ni siquiera tiene comparación, porque esto de la tierra es pasajero, lo otro es eterno. Hermanos, esa es la esencia de nuestro regocijo. Tenemos motivos para cantarle alabanzas a nuestro Dios y darle nuestra adoración de todo corazón. Tenemos motivos. Entonces, ten cuidado, así como este pueblo se desvió, ten cuidado en este mundo. ¿Por qué? Porque posiblemente seas tentado a buscar otro tipo o un tipo de alegría en este mundo. Y posiblemente las cosas materiales te la den. O los logros personales puedan hacerte sentir una cierta felicidad. Pero así como la copa del mundo, esto es pasajero. Y nunca va a ser suficiente. Hermanos, pero la esencia del regocijo cristiano, la esencia de nuestro Jesús, ese regocijo, ese gozo es completo y eterno. Y no va a cambiar por las circunstancias. Eso quiere decir, hermanos, que pase lo que pase, la ira de Dios ya no está más sobre vos, porque fue eliminado en la persona de Cristo. Fue borrado, fue quitado. Esta es la razón, hermanos, por la que nosotros nos congregamos. Esta es la razón por la que nosotros venimos todos los domingos, para celebrar ese sacrificio, para recordar la victoria del Señor, para cantar con gozo y regocijarnos de todo corazón. ¿Se dan cuenta por qué nosotros no es solamente no deben dejar de congregarse? No, vengan a disfrutar y a gozarse en la presencia de su Dios, porque Él ha quitado sus juicios de todos ustedes. Ese es el motor, saber que Él ha pagado por nosotros, saber que Él tomó nuestro lugar, saber que Él está en medio nuestro. Eso tiene que ser el motor que nos impulse a regocijarnos en Él. Él es la esencia. Hermanos, entonces he dicho que la esencia del regocijo cristiano o el regocijo del pueblo de Dios es que los juicios de Dios ya no están sobre ellos. Pero mi segundo punto es que la esencia del regocijo de este pueblo era que Dios está en medio de ellos. El segundo punto es ese, Dios está en medio de ellos. Leamos versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y otra vez, antes de seguir, no debemos desconectarnos nunca de los contextos. Ellos estaban esperando el día del castigo. El castigo, la ira iba a caer sobre este pueblo. Este pueblo le había dado la espalda a su Dios. Y ¿saben qué, hermanos?
La única gloria, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, ustedes saben que la única gloria que tenía el pueblo de Israel, ¿saben qué era? Que Dios esté en medio de ellos. No eran todo lo que poseían, no era su poderío, no era la cantidad de gente. La gloria que el pueblo de Israel tenía es que Dios esté en medio de ellos. Pero ¿qué leemos en el contexto? Que Dios estaba rechazándolos y los iba a destruir, los iba a entregar en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería atender a su palabra y tampoco quería tener comunión con Dios. Por eso otro profeta llamado Oseas, en el capítulo 4, versículos 6 al 7, en Palabra de Dios para Todos, dice esto. Hablando de este mismo pueblo, otro profeta, y miren el contexto, no es diferente. Mi pueblo, dice Oseas, mi pueblo está destruido. O sea, ¿por qué va a ser destruido? ¿Por qué tiene que ser destruido? Porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote, o sea, como mi representante. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. Así se encontraba este pueblo, hermanos. No conocían ni querían conocer a Dios. Y añado algo en esto. Cuando el profeta habla acerca de conocer, no está diciendo que el pueblo no sabía de la existencia de Dios. Hermanos, lo sabían. Lo sabían y tenían la palabra, conocían que la Biblia ya había sido escrito, ellos ya tenían el Pentateuco, como mínimo tenían el Pentateuco, ellos sabían de la existencia de Dios. Lo que el profeta está acusando es que no querían reconocerlo como lo que es realmente, el Señor soberano que demanda obediencia de su pueblo. Entonces, debe quedar claro que no era una simple o una inocente ignorancia, era una rebelión. El pueblo rechazó a Dios y rechazó su palabra voluntariamente, y por eso Dios ya no iba a estar con ellos y los iba a entregar en manos de sus enemigos. Hermanos, si hay algo que en lo personal me estremece más o me aterra cuando leo la Biblia, es el abandono de Dios. Es el abandono de Dios. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre Icabod? Si no lo, búsquenlo, si no lo recuerdan. Icabod fue algo que sucedió en la historia de este mismo pueblo. Este niño había nacido y le pusieron por nombre Icabod, que significa sin gloria, o que la gloria de Dios se había ido. ¿Y qué había pasado en esa historia? El arca que representaba la presencia de Dios se había ido del pueblo. Y gritaron Icabod. Se le nombró a ese niño Icabod. Y precisamente esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Sofonías. El pueblo no quería vivir bajo la voluntad de su Dios y Dios los estaba abandonando. Y otra vez, esto que le estoy contando no produce gozo, no produce celebración, sino tristeza y dolor. Pero el profeta, en medio de este contexto oscuro, proclama esta luz de esperanza y dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Hermanos, esos versículos que están ahí hermanos, es una luz tan grande que debe llenar de regocijo al pueblo,
Porque no solamente es que Dios iba a estar en medio de ellos, dice que ahí Él se iba a regocijar, Él iba a estar feliz de nuevo al estar en medio de su pueblo. Es por eso que la esencia del regocijo del pueblo no es que solamente la ira o los juicios de Dios hayan sido quitados, sino que Dios iba a estar en medio de ellos. Hermanos, pensemos, si el pueblo del pasado tenía esta promesa, la cual era motivo de regocijo y celebración, conociendo su contexto, pero cuánto más nosotros que tenemos esta promesa cumplida de manera completa en la persona de Jesús. Si ellos tenían una promesa y obviamente lo vivieron después y se regocijaron, pero siempre fue incompleta. Todo era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Entonces nosotros tenemos esta promesa cumplida. Y cada uno de nosotros también, hermanos, en nuestra vieja vida, habíamos escuchado y sabíamos de la existencia de Dios, pero no lo conocíamos. No teníamos relación con Él, tampoco queríamos tenerla. Y por causa de nuestros pecados el Señor no estaba en medio nuestro. Pero Jesús, hermanos, Jesús vino a este mundo. Él vino para que nosotros podamos tener comunión. Él es la manifestación de la gloria de Dios y esa manifestación vino a habitar entre nosotros. Y hoy por la fe la iglesia tiene a Cristo morando en medio de ellos. Hermanos, Cristo mora en nosotros. Y Cristo vino precisamente para que nosotros lo conociéramos a Dios. En Juan 17:3 dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo al venir a este mundo nos ha dado la posibilidad de que tengamos un total conocimiento de Dios. Y cuando hablo de un conocimiento de Dios, no hablo de un mero conocimiento intelectual, sino una sincera aceptación de su amor y de su persona, la cual nos lleva a una verdadera y duradera comunión con Él. Cuando Jesús no había venido, el pueblo tenía comunión, pero esa comunión debía renovarse todos los años. Pero cuando Jesús vino, Él nos hizo conocer a Dios y nos unió a Dios, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios y para que tengamos una comunión aquí en la tierra y allá en el cielo. Es eterna esa comunión, hermanos. Por tal motivo Jesús se constituye en la esencia suprema del regocijo cristiano. Y obviamente esta realidad o esta verdad, este logro de Jesús tiene implicaciones prácticas. Hermanos, si reconocen y creen que Jesús, que nuestro Señor y Rey está en medio nuestro, ¿lo creen o no? ¿Creen que Jesús está en medio nuestro? Entonces eso significa que cuando nos reunimos, lo hacemos por Él y para Él. Hermanos, cuando cantamos, no cantamos al aire. Le estamos cantando a Él. Hermanos, cada vez que la iglesia se reúne, como en esta mañana, todo el servicio de los hermanos, de los que limpian, de los que acomodan las sillas, de los que reciben en la puerta, los que dirigen la reunión y los que dirigen la alabanza, e incluso este servicio de la predicación de la palabra, es para nuestro Señor. Hermanos, la reunión de principio a fin no es para vos, no es para que vengas y no vengas con las expectativas de a ver si hoy te vas a sentir bien. No vengas a las expectativas de a ver si hoy se va a cantar las canciones que a vos te gustan. No, esas no son las expectativas. Cada vez que la iglesia se reúne de principio a fin, es para la gloria y alabanza de nuestro Dios que está en medio nuestro. No es para vos, es para Él.
Y en eso debes regocijarte y aclarar tus expectativas para venir y rendirte a Él en adoración a nuestro Señor. Pero alguien dirá, entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos y dejamos estas cuatro paredes? Hermano, hermana, la iglesia no adora solamente en un lugar, sino debemos tener una vida de adoración. Donde sea que te muevas, debes adorar a Dios porque el Señor está en nosotros donde sea que estemos. Él no se queda acá. Ahora está de una manera especial acá con nosotros, pero cuando nos vamos, Él va con nosotros. Y eso significa que debemos tener una vida de adoración a Él. Hermanos, sería triste y peligroso que tu regocijo, que tu gozo y tu adoración solo duren 2 horas. O que solamente duren lo que dura el domingo. Y peor o más peligroso es que no tengas ningún momento de gozo. Si es peligroso para tu vida espiritual que tengas solamente 2 horas de gozo, peor aún es que no tengas ningún tipo de momentos de gozo con tu Señor. Porque Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 10, 31, que ya sea que coman, o que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que la esencia del regocijo cristiano no se queda acá, no se queda encerrado entre estas 4 paredes, sino que se va con vos, sino que perdura todos los días. Eso significa que cuando cocinan, cuando crían a sus hijos y educan a sus hijos, cuando salen a trabajar, cuando salen a estudiar, cuando se relacionan con el mundo y cuando se relacionan entre hermanos, el regocijo del cristiano tiene que estar siempre ahí. Eso significa que hagas lo que hagas, debes hacerlo sabiendo que Dios está con vos y por tanto vive una vida que glorifique a Dios. Hermanos, ya hemos visto que la esencia del regocijo cristiano es que los juicios de Dios ya no están sobre nosotros y porque Dios está en medio nuestro. Por último, el regocijo, la esencia del regocijo cristiano, tercer punto, es que Dios nos reunirá y destruirá al opresor de su pueblo. Leamos versículos 18 al 20. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hermanos, notemos la grandeza de nuestro Dios y de su misericordia. Este pueblo ya tenía motivos para regocijarse. Ya tenía motivos para celebrar, pero miren que las bendiciones de Dios siempre van más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Hermanos, todo lo que el profeta había dicho en capítulos anteriores era terrible. Y entre esos anuncios decía que los enemigos de este pueblo los iban a atacar y los iban a derrotar. Y eso iba a suceder, porque era parte de la disciplina de Dios para su pueblo. Pero noten ahora cómo Dios usa estos verbos en los versículos 13 y 14. A ver si es... No, en los versículos 19 y 20. Él usa verbos en primera persona y en singular. Imagínense, es como que si Dios mismo se parara delante de ellos
para hablarles cara a cara, para hablarles directamente a ellos. Y yo voy a añadir a esto, si ustedes después mediten, escudriñen si quieren, pero yo voy a añadir a estos verbos la primera persona y en singular. A todos esos verbos yo le voy a añadir la primera persona. Es como Dios mismo parándose delante de ellos. Y Él les dice, en aquel tiempo, yo me ocuparé de todos tus opresores. Yo salvaré a la coja. Yo recogeré a la desterrada. Yo convertiré tu vergüenza en alabanza. Yo los traeré. Yo los reuniré. Yo les daré renombre y alabanza. Yo los haré volver y sus ojos lo verán, dice el Señor. Hermanos, el plan de Dios no era solo castigar al pueblo. Como verán, el plan de Dios era usar el castigo, era usar esa disciplina para restaurar la comunión correcta con su pueblo. Y esa restauración no lo podía hacer el pueblo ya porque estaban manchados de pecado. Esa restauración sin ningún tipo de ayuda solamente lo podía efectuar Dios. Por eso dice, yo haré esto, yo, porque solamente Dios podía hacerlo. Por eso solamente a Dios la gloria, hermanos. Ese era el plan de nuestro Dios, restaurar la comunión de este pueblo, la comunión con este pueblo. Pero también dice que aquellos que permanecían como enemigos de Dios serían destruidos en aquel día. Hermanos, esto no es solamente historia del pasado, porque la historia bíblica, la historia de la humanidad todavía no termina. Pero nosotros, porque tenemos la palabra de Dios, porque Dios nos los ha encomendado, sabemos cómo termina la historia. En Apocalipsis nos dice que nuestro Señor y Rey, el Cordero y el León de la tribu de Judá, nos reunirá a todos delante de Él, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Todos los que hayan creído en Él y se hayan entregado a Él estarán delante de Jesús. Estarán delante de su trono, estarán delante de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para estar tristes? ¿Para estar lamentando nuestro pasado? Para glorificar ese presente, para alabar a nuestro Dios. Pero también Apocalipsis nos cuenta que aquel día no solo será salvación, sino también será un día de ira, un día de castigo para los que rechazaron a su Hijo amado. Y eso me lleva a hablarles en esta mañana a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Jesús. Niño, joven, grande, si todavía no has puesto tu confianza en Él, hoy has escuchado que los juicios de Dios ya no están sobre los que son parte de su iglesia, pero también escuchaste que el Señor destruirá a sus enemigos. Y por eso te pido que prestes atención a lo que Jesús dijo. En Juan 3:36 Jesús dijo esto y debes escuchar con atención. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, eso significa el que rechaza o el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Niño, joven, grande, Dios no miente. Jesús no miente. Y si dice que solamente aquellos que creen en Él tendrán vida y verán la vida, y los que no creen en Él, la ira de Dios está sobre ellos, eso quiere decir que urgentemente debes arrepentirte. Debes arrepentirte de estar rechazando a Jesús, que es el único Salvador. Debes estar arrepintiéndote hoy.
de estar buscando gozo o estar buscando alegría en otros lados. Escuchaste, este pueblo del pasado intentó hacerlo, intentó ir tras otros dioses, intentó ir tras imágenes, intentó en su idolatría buscar otras formas de regocijo, pero no lo encontró. Lo que más bien encontró fue destrucción. Niño, joven y grande, vas a terminar igual si no te arrepientes, si no te entregas a Jesús hoy. Porque este rey que vino al mundo vino para salvarnos, vino para salvarte. No lo rechaces, es el único salvador. No hay otro. Tus papás no pueden salvarte, tu familiar no puede salvarte, el pastor no puede salvarte. Nadie más que Dios, nadie más que Cristo puede salvarte. Es como en el pasado, solo Dios podía restaurar eso. Vos hoy estás alejado de Dios, no tenés comunión con Dios, eres enemigo de Dios, estás muerto delante de Dios, pero Jesús es el único que vino para darte vida, para darte perdón, para darte salvación. Entonces no lo rechaces. Cree en Cristo. Ahora bien, si crees en Él y le sigues, yo te aseguro, porque Dios así lo ha prometido, que vas a experimentar el verdadero gozo. Tu alma se va a regocijar en tu Salvador. Y sabes que a eso nosotros nos añadimos, porque vamos a estar gozosos, nos vamos a alegrar con vos. Y no solo eso, ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hasta en el cielo hay celebración. Entonces arrepiéntete hoy, cree en Jesucristo, entrega tu vida a Él, porque Él es digno de confianza, Él es digno de que te rindas a Él, porque Él es el único que puede salvarte. Hermanos, iglesia, este regocijo, el cual se le llamó al pueblo de Israel, en nuestros días, si bien puede ser algo personal, debemos entender la esencia de este llamado. El llamado era a que el pueblo se regocije. Eso significa que nosotros como iglesia venimos o debemos venir a la presencia del Señor con regocijo, esperando el gran día, ese gran día de la gran reunión. Ese gran día vamos a estar cara a cara con nuestro Dios con profundo gozo. Alabaremos a nuestro Dios con todo nuestro ser, porque Él nos ha salvado. Ese día va a llegar. Muchos no creyeron cuando el profeta estaba anunciando esto. Posiblemente muchos de ustedes no me van a creer. Pero ¿saben qué? Ese día va a llegar. Pero hermanos, mientras ese día llegue, hoy, en el año 2025, domingo 1 de junio, tenemos motivos de sobra para reunirnos y regocijarnos como su pueblo. Hermano, hermana, no vengan a reunirse por costumbre, sino debemos ser conscientes de estas verdades que nos da su palabra. Hermanos, lo que Cristo logró por nosotros es glorioso y grandioso. Nunca pierdan la esencia de este regocijo cristiano con la rutina. Hermano, hermana, por Cristo es que estás reconciliado con Dios. Por su obra eres libre y estás en paz con Dios. Hermano, hermana, por Cristo la ira de Dios ya no está sobre vos. No te acostumbres a esas verdades. Por el contrario, deben cada día aumentar tu amor por Cristo, tu gozo por Cristo. No puedes estar acostumbrándote a esas verdades. Sí, ya la escuché. Todos los días, todos los domingos me lo dicen. No te acostumbres. Tu corazón tiene que estar encendido por esta realidad. Y tu amor por Dios tiene que crecer, porque tu condición era pésima. Tu condición era oscura. Y la única luz que brilla en tu vida es Cristo. Hermanos, no se acostumbren a esas verdades. Hermano, hermana, no hay motivo para que estés triste en esta mañana.
No hay motivo para que tengas una cara seria. Alégrate. Aún si estás pasando por un tiempo de prueba o de aflicción, entiende, tu mayor problema, que era el pecado, ya fue resuelto. Regocíjate de todo corazón en tu Salvador. Hermanos, piensen en esto. Cuando el Señor le dice a su pueblo, si antes mentían, ya no mientan más, hablen verdad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Hablar verdad. Ahora, si el pueblo estaba en una condición terrible y ahora el Señor por medio del profeta nos dice, regocíjense, canten, regocíjense, gócense. ¿El pueblo qué debe hacer? ¿Cómo? Regocíjense entonces, hermanos. ¿Acaso Dios les ha fallado? ¿Acaso Dios no está con ustedes? Entonces regocijémonos, hermanos. No hay motivos para mostrarles si Dios está en nosotros y con nosotros, y en esta mañana no hay motivos para estar tristes delante de Él. No hay motivos para mostrarle una cara triste. Y alguien podrá decir, sí, pastor, pero yo estoy feliz, estoy contento en mi interior. Y está bien. Pero como te dije, este llamado no es para que esté ahí adentro solamente, sino es un llamado a regocijarse con tus hermanos, a regocijarse con el pueblo de Dios. Así que muestren alegría. No los veo. Muestren alegría. Hermanos, no se lo estoy pidiendo yo. Es su palabra. No seamos apáticos a su palabra. Si el pueblo de Dios está entristecido por su pecado y Dios dice, ya no está más, ya lo he borrado, ya lo he eliminado, regocíjate entonces. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no obedecer a nuestro Dios? ¿Por qué seguir manteniéndonos en la tristeza? ¿Por qué seguir comportándonos como este pueblo del pasado? Entonces regocijémonos en nuestro Señor, hermanos. Se han puesto a pensar, yo mientras meditaba en esto, ¿no? En la actitud que tenemos hacia su palabra. Si el Señor nos llama a estar contentos, si nuestra realidad es motivo de estar contentos, no solamente acá, sino todos los días, eso me ponía a pensar y quiero preguntarles, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo es que los niños y los jóvenes de esta iglesia nos ven? ¿Cómo es que las visitas nos ven? ¿Verán en nosotros el gozo de haber sido perdonados? Ellos notarán en nuestro ser exterior nuestra alegría de haber sido librados del pecado y del juicio venidero. ¿Ellos lo verán? ¿Será algo que los está contagiando o algo que los está espantando? Piensen, pregúntenle a los niños, preguntémosles. ¿Yo muestro alegría de haber sido salvada, de haber sido salvado? Ellos estarán preguntándose, mirá de lo que me estoy perdiendo, o es que más bien estarán diciendo, bueno, por eso es que no quiero creer en Cristo. Por eso es que no quiero acercarme a Dios. Hermanos, pongámonos a pensar, porque en serio no podemos ser apáticos a su palabra. No seamos orgullosos. Rindámonos a Dios y a su palabra. Hermanos, papás, en sus casas, sus hijos ven que ustedes disfrutan de su fe. Ven que ustedes se regocijan de todo corazón cuando pasan incluso por momentos difíciles y se refugian en su Dios. Analícenlo, piénsenlo. Como les dije, este llamado no es un llamado del pastor. Ustedes entienden que toda la palabra es inspirada por Dios. Ni siquiera es un llamado del profeta. Es el llamado de Dios a un pueblo a regocijarse por la obra que Él hizo. Para finalizar, hermanos, poniéndolo de nuevo en modo deportivo como empezamos, nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros,
es que nosotros estábamos perdiendo por goleada. ¿Y saben qué? Ya iban 40 minutos del segundo tiempo. Y nuestra realidad es que nuestro Dios, aun cuando ya no teníamos esperanza, Cristo vino a este mundo, Dios envió a su Hijo, y no solo para empatar un partido, sino para ganarlo. Esa es la realidad que nos muestra su palabra, hermanos. El Señor nos dio victoria. Victoria contra el pecado, victoria contra nuestros enemigos, victoria contra el enemigo de nuestras almas. La muerte ya no nos puede vencer. El pecado ya está derrotado. El enemigo ya ha sido pisoteado. Él nos dio victoria. Entonces no olvides que ya eres libre del pecado. Eres libre del infierno, libre de la condenación y del juicio que caerá sobre toda la humanidad en aquel día. Esta es la esencia de nuestro regocijo. Hermanos, por todo lo que Cristo consiguió por nosotros y para nosotros, podemos nosotros obedecer al llamado de Dios por medio del profeta. Iglesia, canten. Oh, hijos de Dios, den voces de alegría. Oh, iglesia, gózate y regocíjate de todo corazón en tu Salvador, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén.